año según San Juan. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda. Tiene estas 5 pórticos y bajo los pórticos yacía una multitud de enfermos, de ciegos, de cojos, de tullidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua. Y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí le dijo: ¿quieres sanar? Y el enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo trato de ir ya se ha metido otro. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Pero aquel día era sábado y los judíos dijeron al que acababa de ser curado: hoy es día sábado y la ley no permite que lleves tu camilla a cuestas. Y él le contestó: el que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te ha dicho, toma tu camilla y anda? Pero el enfermo no sabía quién era el que lo había sanado, pues Jesús estaba desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Más tarde, Jesús se encontró con él en el templo y le dijo: ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Y lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy ya es martes, hermanos y hermanas, y es la sanación de un paralítico en la piscina de Betesda por parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hoy nos va a decir la palabra de Dios y qué mensaje tiene para nuestra cuaresma? Donde en el ejercicio cuaresmal estamos redirigiendo nuestra vida, hermanos y hermanas, repensando nuestra vida en el nombre de Dios. Pues miren, hoy vamos a hablar acerca de la fe no exigente. La fe no exigente. La idea fuerza que yo creo que debemos tener hoy es una pregunta a la cual daremos respuesta en la reflexión. ¿Qué es lo que lleva a muchos cristianos a parar en lugares donde no está Dios y no conseguir, por lo tanto, lo que estaban buscando? Y principalmente se debe a que su fe no tiene exigencias. La fe, hermanos y hermanas, que hemos visto aquí, que nos ha proyectado nuestro Señor Jesucristo como un don. Con su palabra y con su obra, Cristo nos ha manifestado los elementos que constituyen, hermanos y hermanas, la verdadera y auténtica fe, los criterios que encierran esos elementos constitutivos para que la fe que nosotros tenemos sea tan poderosa como lograr obtener en nosotros que se cumplan las promesas de Dios y muchas otras cosas más que son bendiciones espirituales por parte de Dios. Si nosotros no seguimos nuestra fe dentro de esos parámetros, nos va a pasar eso. Vamos a terminar en un lugar donde no está Dios y no vamos a conseguir lo que estamos buscando para nuestra vida espiritual y también para nuestra vida física. Por eso hoy vamos a tratar el Evangelio pensando seriamente, hermanos y hermanas, si la fe mía es de acuerdo a las exigencias que Jesús nos ha enseñado. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a empezar por recordar que hoy en día nosotros sabemos, hermanos y hermanas, que este estanque de Betesda o esta piscina de Betesda, que también se conoce como la piscina de Betsaida, era un lugar pagano cerca del templo. Un lugar pagano. Y allí se creía que esas aguas sanaban a los enfermos porque aquel estanque de aquella piscina se le había dedicado a un dios pagano que se llamaba Esculapio. Ese era el dios de la salud. O sea que esta piscina es de cosas paganas, hermanos y hermanas, y que este lugar había sido dedicado a ese dios Esculapio, que era un dios falso.
pero que se le atribuían supuestamente curaciones y sanaciones para las personas. Allí, hermanos y hermanas, lamentablemente iban personas que no tenían una fe muy exigente, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y allí se sentaban, hermanos y hermanas, a esperar, y allí terminaban sin recibir nada. Esa es la fe, hermanos y hermanas, que a veces nosotros llamamos una fe inmadura, una fe infantil, una fe que no se ha desarrollado, hermanos y hermanas, una fe que no tiene los criterios, las exigencias que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo para que sea una fe lo suficientemente poderosa para que logre alcanzar a Dios y que al mover a Dios nos alcance a nosotros. Por eso estamos dedicando hoy tiempo para hablar acerca de la fe que no tiene exigencias y de la fe que debe tener exigencias. Habiendo hablado de eso ya, hermanos y hermanas, y sabiendo lo que está pasando con eso de la piscina de Bethesda, donde Dios realmente no estaba y había mucha gente enferma buscando el favor de ese Dios falso. Aquí la pregunta es, ¿por qué esta gente está allí? Porque verdaderamente, hermanos y hermanas, aquí se habla de multitud cerca de la piscina de Bethesda, ¿no? Allí había una multitud de enfermos, dice la palabra, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos, y todos estaban esperando que el agua se agitara para que entonces solamente uno de todo lo que había, pudiera lograr ser el primero entre todos los que se arrojaban para entonces quedar sano. Este tipo de personas, hermanos y hermanas, está allí, lamentablemente, y alrededor de la piscina de Bethesda, porque los líderes religiosos de aquel tiempo los ignoraban y también ignoraban las necesidades espirituales que ellos tenían. Acuérdate que Jesucristo hace poco leímos aquí que purificó el templo y purificó el templo de todo tipo de mercadeo que había allí. Lamentablemente los sacerdotes estaban muy ocupados durante el día, bregando con la finanza, bregando con los sacrificios, con los animales, con el costo, con el no costo, diciéndole a la gente que fueran a cambiar el dinero, con los mercaderes que vendían los animales, con los cambistas que eran los que cambiaban el dinero por la moneda que podían aceptar. Estaban muy envueltos en eso, hermanos y hermanas. Y entonces los pobres, los indigentes, los vulnerables, los pequeños de Dios eran ignorados en el gran templo dedicado a Yahvé Dios. Pero en la piscina de Bethesda muchos encontraban un refugio y un consuelo porque allá no lo había. Por eso Jesucristo para allí, hermanos y hermanas, y ya por ahí comenzamos nosotros con un Dios que es misericordia y un Dios que es consuelo. Ellos están presentes en el corazón de Jesús. Toda persona en miseria, hermanos y hermanas, y aunque esté confundida de camino, es encontrada por nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo se hace el encontradizo y es el primero que sale. Aquel lugar, hermanos y hermanas, en su paganismo, allí se encontraba aquel paralítico, esperando allí pues lo que esperaban muchos, lo que creían, y lamentablemente lo que creían era una superstición, lo que creían era algo falso que no existía. La esperanza que tenían, hermanos y hermanas, lamentablemente nunca los iba a llevar a donde tenía que llevarlo. Más todavía, si nosotros evaluamos esto, de ese ángel que supuestamente se metía allí, era un ángel cruel, hermanos y hermanas, un ángel totalmente cruel. ¿Cuál era la buena noticia de la piscina de Bethesda? Que por lo menos venía un ángel a sanar. Pero la mala noticia que había era que los hacía esperar indefinidamente, hermanos y hermanas, porque era en el momento en que se agitaran las aguas y solamente uno, hermanos y hermanas, era capaz de sanarse de toda la multitud, el primero que se pudiera hacer contacto con el agua cuando se estaba sacudiendo. Pues por lo tanto, hermanos y hermanas, para ti y para mí, esto debe ser entendido como que esto era un ángel muy cruel. Pero no había otro recurso, hermanos y hermanas, no había otro recurso. Hoy en día nosotros sabemos, hermanos y hermanas, que como eso era una superstición, lo del ángel, la movida de las aguas para sanar, la superstición que había allí, hoy nosotros sabemos la realidad, que esas aguas se movían porque era un estanque, era una piscina. Y en aquel tiempo las piscinas pues se tenían que llenar de alguna forma con algún tipo de acueducto. Pues cuando venía bajando el agua para llenar la piscina, pues el contenido de las aguas se movía. Entonces los judíos, que querían evitar que siguiera corriendo la superstición de que
allí pues había una sanación que venía por parte de ese dios falso Esculapio, que era el dios de la salud, empezaron a decirle a la gente sencilla que en verdad no era algo de Esculapio, del dios falso, que era de Dios, Yahvé de los ejércitos, y que el ángel lo enviaba el Señor. Todo eso estaba allí en una confusión, hermanos y hermanas, terrible. Por eso es que hoy estamos hablando en idea fuerza, hermanos y hermanas. ¿Qué será lo que lleva a los lugares donde no está Dios, a muchos cristianos, a buscar las cosas de Dios donde Dios no está, para enterarse de que no las van a recibir y que no están allí realmente? ¿Hubo o no hubo milagros en la piscina de Bethesda? ¿Hay o no hay milagros en los lugares donde no está Dios? Pues pueden haberlo, hermanos y hermanas. Pueden haber curaciones, pueden haber sanaciones, pueden haber milagros y pueden haber señales y signos, pero no son producidos por Dios. La fe tuya y mía nos ha enseñado Cristo el Señor que la produce Dios. Es el que produce el resultado. Puede haber superstición por parte de la gente, autosugestión, hermanos y hermanas, porque mucha gente tiene enfermedades que son hipocondriacas, falsas. Son síntomas emocionales que creen que tienen una enfermedad y no la tienen. Y al igual que una enfermedad es psicosomática, emocional o hipocondriaca, que él tiene un dolor y yo lo siento, no tienes nada. Estás autosugestionado, y así como estás autosugestionado de que tienes unos síntomas o de que tienes una enfermedad, cuando buscas sanación en lugares donde no la hay, vas a ver milagros, vas a ver señales y signos, pero no son producidos por Dios. Y ese es el peligro cuando la fe no es exigente como nos promete nuestro Señor Jesucristo, que al ser exigente y que tenga los criterios que nos ha enseñado Jesucristo con su palabra y con su obra, vamos a ver los resultados que esperamos, hermanos y hermanas. Por lo tanto, hermanos y hermanas, allí no hay nada que es producido por parte de Dios. Cristo se encuentra allí, en ese trasfondo, con toda esta multitud de enfermos, algo cerca del templo, y como hemos visto, excluidos porque los sacerdotes no tienen tiempo para ello. Lo que ve Cristo allí es la miseria humana, porque la fe que no tiene exigencias cristianas lleva a la miseria humana. Y aquí hemos dicho en varias ocasiones que detrás de toda miseria humana está Satanás. Miseria en el cuerpo físico, hermanos y hermanas, y también miseria en el alma. Ahí lo que podemos nosotros pensar es cuánto ha dañado el pecado la imagen de Dios en el hombre. Eso es lo que ve Cristo. Cuánto ha dañado el pecado la imagen de Dios en nosotros, y por eso sale a nuestro encuentro, porque esa es la misión de salvación, esa es la misión de Jesucristo nuestro Señor. Y todas estas personas están allí, lamentablemente a veces son víctimas de la sociedad, de la exclusión, del prejuicio, de sacarlos, hermanos y hermanas, de no atenderlos, de no tenerlos en prioridad, de ignorarlos, hermanos y hermanas. Todo es fruto del pecado en ese sentido. Por lo tanto, nos llama la atención a nosotros como a Cristo todo el daño que ha hecho el pecado en cada una de las personas, de la imagen que tenemos de Dios, que nosotros somos imagen y semejanza por parte de Dios. Y esto es importante, hermanos y hermanas, tenerlo nosotros en nuestra mente. Este hombre lleva 38 años allí. Había perdido toda esperanza de ser sanado, hermanos y hermanas. Cristo le pregunta, ¿quieres ser sanado? Y uno se pregunta, Dios, carajo, es paralítico, está donde no tiene que estar, pero está buscando sanación. Por lo tanto, ¿por qué le pregunta si todos los que están allí están buscando la salud en medio de la enfermedad? Lo que pasa es que Cristo, con esta pregunta, hermanos y hermanas, lo que le está diciendo es, ¿quieres ser sanado como yo sano? ¿Quieres ser sanado con la exigencia de la fe que provoca la sanación que viene por parte de mi Padre? Por eso le hace la pregunta. ¿Quieres ser sanado? Pero no por las aguas que se mueven, no por el ángel que viene. Y si tienes en tu mente que es Esculapio, el dios falso de la salud, yo te pregunto a ti si quieres ser sanado como yo sano, con la fe que es capaz de mover montañas. Es sanarlo moralmente, hermanos y hermanas. Es sanarlo en todo el sentido de la palabra, espiritualmente también. Jesucristo está haciendo como un paquete, hermanos y hermanas, de una oferta muy buena, porque es de la fe verdadera y está moviendo a este hombre a que tenga esa fe. La respuesta, hermanos y hermanas, el hombre está insatisfecho por su situación, 38 años allí, hermanos y hermanas.
no le responde a Jesucristo que quiere ser sanado. El hombre lo que le revela a Jesucristo es verdaderamente la frustración, hermanos y hermanas, que tiene. No tengo quien me meta en la piscina o en el estanque cuando las aguas se mueven. Está insatisfecho, hermanos y hermanas, y está frustrado. Eso era lo único que él conocía, hermanos y hermanas, que podía sanarlo. Eso era lo que estaba metido en su mente. Baja el ángel, mueve las aguas, el primero se sana. Pero yo llevo 38 años aquí y no encuentro cómo lograrlo. No solamente le habla de su frustración y de lo insatisfecho que está, sino que también, hermanos y hermanas, le habla de que es culpa de los otros también, porque los otros no le ayudan. Bueno, los otros están, hermanos y hermanas, ciegos, como dice la palabra, ¿verdad? Tan sordos, sabe Dios si allá hay mudos, paralíticos como él, tullidos, pues hermanos y hermanas, ¿quién va a ayudar? La gente tendrá que llevar a alguien que pueda ver, que pueda escuchar cuando se mueven las aguas, alguien que pueda caminar, que sea rápido, y entonces estar allí con la persona, a ver cuándo es que ocurre ese momento. Pues ¿quién va a estar allí, hermanos, esperando el momento ese? Pues que nadie puede hacer eso. Esa gente están allí perdiendo el tiempo lamentablemente, pero él se queja, hermanos y hermanas, de que los otros no le ayudan. Y era cierto, hermanos y hermanas, allí cada uno tenía que pelear por lo suyo sin importarle nada más. Cada cual tenía que pelear por lo suyo sin importarle los demás. Eso pasa cuando la fe no es exigente. Eso pasa cuando la fe no se está moviendo dentro de los parámetros que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo, cuando estamos buscando en el lugar equivocado, cuando estamos usando la fe sin exigencia, sin los criterios que tiene nuestro Dios. Eso me hace acordar, hermanos y hermanas, ¿te acuerdas de la samaritana que estaba buscando agua en la relación que le presenta a nuestro Señor Jesucristo en un estanque? ¿Cómo vas a buscar agua en un pozo de agua estancada? Por eso Jesucristo le ofrece ¿qué? Agua viva. Son corrientes de agua viva. El agua viva está en movimiento. El agua de pozo está estancada. Estaba la samaritana buscando donde no tenía que buscar. Y Jesucristo se le ofrece en aquel momento también. Como agua en movimiento, como agua fresca, como agua viva, hermanos y hermanas. Y la llevó a conocer la verdadera fe, con las exigencias cristianas, porque la fe de aquella mujer lamentablemente no tenía ese tipo de exigencia. Estamos viendo por dónde Cristo nos está llevando, hermanos y hermanas, a entender. Aquí esto era cuestión de sálvese quien pueda, hermanos y hermanas, lamentablemente, sálvese quien pueda. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Cristo ve aquí una impotencia espiritual. Dentro de todo esto, de estar buscando a Dios donde no está para lograr lo que queremos alcanzar con una fe que no tiene exigencia, hermanos y hermanas, estamos en impotencia espiritual, estamos en una fe que está fuera de uso, estamos en una fe vacía, inútil, hueca, que no tiene cuerpo, que no tiene desarrollo. Cuaresma es para eso, hermanos y hermanas, el ejercicio de cuaresmal y espiritual es para eso, salir de esa impotencia espiritual, la fe que no tiene exigencia, cae en una impotencia que es espiritual, incapaz de ayudarnos, hermanos y hermanas. Y no solamente incapaz de ayudarnos a nosotros, sino que también provoca que sean incapaces de ayudarnos a nosotros los demás en ciertas situaciones. Y míralo desde ese punto de vista. Incapaces, la fe que no tiene exigencia, como lo presenta Cristo, la fe que es impotente espiritualmente, nos vuelve incapaces de ayudarnos a nosotros mismos para cambiar las situaciones, de las consecuencias de muchas de las cosas que tenemos nosotros en la vida. El vacío que tenemos en la vida, la ruina a la que a veces podemos llegar, el fracaso que a veces tenemos que experimentar, la lucha interior y el corazón dividido que tenemos, hermanos y hermanas. Con una fe sin exigencia, caemos en esa impotencia espiritual, nosotros mismos no podemos ayudarnos. O sea que, atención paralítico, no es solamente que aquellos no te pueden ayudar porque están metidos en sus propios asuntos, es que ni tan siquiera tú te puedes ayudar porque tú no tienes la fe que es capaz de moverte a que pueda ser sanado y que la estás buscando donde tampoco se te puede dar. Importante, hermanos y hermanas, verlo desde esa perspectiva y ponernos nosotros en esa sintonía dentro de todo eso que estamos viendo. Muchas veces
nosotros en la vida, y esta es otra enseñanza que tiene esta palabra de Dios, hermanos y hermanas, muchas veces nosotros gastamos la vida confiando en personas y cosas que nunca llegan a aportarnos nada para solucionar nuestros problemas. Muchas veces gastamos la vida confiando en personas y cosas que nunca llegan a aportarnos ninguna solución. Fe sin exigencia. Y lo viven muchas personas porque lo hemos escuchado en dirección espiritual, lo hemos escuchado en clausuras de retiro. Y muchas veces ese gasto, hermanos y hermanas, no se ve. Esa pérdida de tiempo, esa inversión que no llevó a nada, no se ve. La gente sigue como que metida en ese ciclo vicioso de una fe que no tiene exigencia, de una impotencia espiritual sin poder lograr que nada. Ahí, hermanos y hermanas, es donde Cristo se interesa por nosotros. Ahí es que Cristo se interesó, porque ya que esto tenía todo eso en su mente por ese paralítico y por los que estaban allí. Ahí es que Cristo se interesa por nosotros. Fíjate lo que te estamos diciendo, que cuando hay fe que no tiene exigencia, que crea una impotencia espiritual en nuestras vidas, que nos confunde de camino, nos lleva donde Dios no está y que allí no vamos a conseguir lo que estamos esperando por parte de Dios. Jesús, hermanos y hermanas, se interesa por nosotros para cambiar todo esto, para ubicarnos donde tenemos que estar ubicados. Jesús, hermanos y hermanas, en esta ocasión muestra que no todo está perdido. Aunque la fe no tenga exigencias y vayamos a los lugares que no tenemos que ir, Cristo tiene una actitud tan grande. Medítalo en esta cuaresma, sé consciente en tu ejercicio espiritual y que sea fruto. Jesús, hermanos y hermanas, siempre nos ha dicho que no todo está perdido. Jesús tiene el poder que ningún ángel tiene, que ningún agua milagrosa tiene. Eso queda claro en el Evangelio y la palabra de Dios hoy. Escúchame bien para que tu fe tenga las exigencias y los criterios que son, hermanos y hermanas, capaces de cumplirse en nosotros las promesas de parte de nuestro Dios. Cristo aquí demuestra que Él tiene el poder más grande que el de los ángeles y más grande de cualquier agua milagrosa. Él sana con una sola palabra. Él sana con una sola palabra. ¿Te acuerdas del Evangelio? Vete, tu hijo vive. Al oficial que tenía el hijo enfermo, vete, tu hijo vive. Una palabra. No tiene que ver con ángeles, no tiene que ver con agua milagrosa, no tiene que ver con un momento específico, no tiene que ver, hermanos y hermanas, con que se agite ningún tipo de agua, porque Jesucristo no es un curandero. Jesucristo no es un obrador de milagros, hermanos y hermanas. Jesucristo es un sanador divino. Y sanar y curar no es lo mismo, hermanos y hermanas. Por eso hoy esa palabra es fuerte para todos nosotros. No, y escúchalo bien, no todo está perdido. Jesucristo tiene ese poder, hermanos y hermanas, y es grande su poder, supera cualquier cosa que tú puedas conocer. Él sana con una sola palabra. ¿Te acuerdas también del centurión? Una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús lo que hace aquí, hermanos y hermanas, y estamos concluyendo, es presentarle al paralítico una verdad, hermanos y hermanas, de que Jesucristo es para nosotros el amigo que siempre necesitamos, el amigo que siempre hemos echado de menos. Paralítico, tanta gente te rodea, nadie te ayuda. Jesucristo es el amigo que siempre hemos deseado, el amigo que siempre hemos echado de menos, que nos ayuda en cualquier momento. Está interesado por nuestros problemas, eso queda manifestado hoy en el Evangelio, y al interesarse en nuestros problemas los puede resolver, hermanos y hermanas, porque los hace suyos, se mete en nuestros zapatos, sabe de lo que se trata, lo que nosotros estamos viviendo. Nunca, hermanos y hermanas, va a ser desatendido el que se acerca a Jesucristo nuestro Señor. Él nunca desatiende al que se acerca a Él. Nunca desprecia ni ignora al que se acerca a Él.
Eso es lo que vemos aquí. Jesús, hermanos y hermanas, no iba a echarlo a la piscina como él esperaba. Porque en el acercamiento de la conversación que tiene Jesucristo con el paralítico se cree que Jesucristo se acercó, pues, y en este diálogo, esta conversación, este es el que me va a cargar a mí, me va a echar dentro de la piscina. Jesús no iba con esa intención de echarlo a la piscina. Es más, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Se acabó. Levántate, toma tu camilla y anda. Y se acabó. Esto no es un rito. Ahora, uno se pregunta, hermanos y hermanas, le impuso las manos, oró sobre él, le exigió algo de la fe. El hombre está paralítico, el hombre no ha visto nada y está en su camilla sentado. Y Jesucristo le dice, levántate, toma tu camilla y anda. 3 cosas que no podía hacer, que necesitaba la ayuda de los amigos, del ángel, del agua que se movía. Este es Jesús, hermanos y hermanas. Este es Jesús. Levántate, toma tu camilla y anda. Bien parecido a lo que le ocurrió al funcionario del imperio con su hijo. Este paralítico creyó en la palabra de Jesús y en el poder de su palabra. Por lo tanto, se levantó, tomó su camilla y echó a andar. Ese es el poder de Dios, hermanos y hermanas. Lo salvó en una forma que él no esperaba. Porque la gente quiere ser sanada en la forma que esperan y por eso se van a otros lugares y con una fe que no tiene exigencia. Cristo salva de la manera que tú no esperas, porque no es un curandero, porque no es un hacedor de milagros, porque no es magia lo de Cristo, hermanos y hermanas, de la forma en que no esperaba. Pero el paralítico obedece la palabra de Jesús, hermanos y hermanas, obedece la palabra de Jesús y queda sano. Aquí hay que ver varias cosas después de todo esto, y esto ha sido un mensaje que hemos tocado por varias semanas o varios días dentro de lo que estamos discutiendo aquí. El paralítico, hermanos y hermanas, no sabía quién lo había curado. Dentro de todo lo que desarrolla el Evangelio tenemos que ver varias cosas. Esta gente, fue sábado, día de descanso, que Jesucristo hizo aquella obra, y los judíos están más preocupados porque está cargando la camilla que lo cargó por 38 años. Están más preocupados porque él está cargando la camilla y dando testimonio de que yo estuve ahí acostado por 38 años y nada me pasó a mí. Y estos judíos que lo veían y no lo ayudaban, ahora vienen a recriminar que es día de descanso, es sábado, ¿qué tú haces cargando una camilla? Ni se emocionaron porque el hombre que sabíamos que llevaba 38 años ahí esperando sanación, mira, está caminando, ya se sanó, ¿qué habrá pasado? No. Son los que están siempre pendientes de lo riguroso de la ley, de cumplir las cosas de Dios. Y si no cumples las cosas de Dios, no te mereces nada. Ay, qué imprudencia, hermanos y hermanas, qué gente imprudente. Y ya hemos discutido aquí lo que pasa con este tipo de gente por su incoherencia que tienen, más pendiente de los detalles rigurosos de las leyes que de la misericordia y del amor y el consuelo que hay que tener hacia el prójimo. Y eso también lo vemos ahí. Quedaba un asunto pendiente, y con esto terminamos. Quedaba un asunto pendiente, porque cuando vienen estos judíos a preguntarle quién te dijo que cargaras la cruz, él no sabía ni quién había sido. ¡Qué maravilla! ¡Esto maravilla! Hermanos y hermanas, no sabía ni quién lo había sanado. No, un hombre me lo dijo a mí. Pero este hombre de alguna forma llegó al templo y parece que podíamos interpretar que fue darle gracias a Dios por lo que había ocurrido. Y se encontró con Jesús. Y Jesús tenía cuentas pendientes con él, hermanos y hermanas, porque no había terminado. Aparentemente allí pasó algo donde él no encontró a Jesús para poder identificarlo cuando llegaron los judíos a preguntar quién te dijo que cargaras con la camilla siendo un día de descanso. Algo pasó. Pero Jesucristo va camino al templo como había salido desde el principio, que se desvió a Betesda, a la piscina, y entonces caminando los dos se encontraron y quedaba un asunto pendiente. Y ahí es que Jesucristo, hermanos y hermanas, dice la palabra, para terminar, más tarde Jesús se encontró con él
en el templo y le dijo, ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Ahora estás sano y no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Sanación espiritual. Física, sanación espiritual. La fe que tiene que tener las exigencias de Cristo es no pecar, porque te puede ocurrir algo peor aunque te hayas sanado. Una de las cosas, hermanos y hermanas, que Jesús no nos puede quitar a nosotros es la libertad y el libre albedrío. Y nosotros somos los que decidimos si hacemos el bien o si hacemos el mal. Y eso lo hemos discutido aquí y todos los sabemos. Aquí lo que tenemos que saber es que, hermanos y hermanas, el pecado es algo que paraliza nuestra vida espiritual. El pecado es algo que nos envejece, que nos enferma y hasta nos puede matar. Algo peor. O sea, vive bien, arrepiéntete de tus pecados, preséntate a Dios para que te limpie y te purifique. Y no olvidemos eso, hermanos y hermanas. Cristo respeta la libertad nuestra, pero nos ayuda a ver cuál es el camino que tenemos que seguir. Por lo tanto, aquí también hubo un momento de sanación espiritual y sanación interior. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. La palabra de Dios hoy nos ofrece, hermanos y hermanas, bendición para que nosotros creamos en que nuestra fe, aunque sea como el grano de mostaza, hermanos y hermanas, se desarrolla. Aunque sea un don de Dios, tiene que dar frutos. Y por lo tanto, Cuaresma y todo este evento del ejercicio espiritual, abre los brazos, deja entrar las exigencias de Cristo sobre la fe, para que no te confundas de lugar, para que no vayas a buscar a Dios donde no estás y no vayas a esperar lo que esperas donde no lo puedes esperar. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido.